Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas. www.gacetillasargentinas.info. Que no estamos de acuerdo y no vamos a habilitar la tabla. Muy bien. Siguiente segmento. Despacho 670. Preferencia con despacho. Diputada Nadeo tiene la palabra. Señor presidente, es para pedir la incorporación de una tabla, es el expediente 989-2011. Yo sé que es un tema donde no hay acuerdo, pero tiene dos dictámenes de la Comisión de Vivienda y de la Comisión de Planeamiento Urbano. No hay que discutir. ¿Hay que habilitar o no habilitar la tabla? En consideración la solicitud formulada por la diputada Nadeo. Se vota. Yo sé que es un tema negativo. En consideración el despacho 670. En consideración el despacho 670. Tiene la palabra la diputada Morales Borrelli. Muchas gracias, presidente. Hoy ha sido una jornada difícil, sigue siéndolo. La verdad es que en principio quería hacer referencia a los pedidos de repudio que hubo tanto de las distintas bancadas. Agradecer a todos los legisladores que se han solidarizado con las agresiones que hemos sufrido algunos legisladores de esta casa y asesores, y también con los docentes. La verdad, presidente, es que repudio y repudiaré siempre todo hecho de violencia para defender ideas. Hace muchos años que todos defendemos nuestra democracia. Hace muchos años que toda la sociedad y todos los espacios políticos luchamos por defenderla, por hacerla madurar y porque finalmente sea nuestra forma de convivencia. En ese marco, presidente, me duele que haya sectores que no importa quiénes son y de dónde vienen, o al menos a mí hoy no me parece lo más relevante. Lo más relevante es que se manifiesten las ideas con la violencia. De todos modos, presidente, también hoy es un día para mí muy feliz. Creo que el bloque del PRO está dando un paso muy importante en la educación de la Ciudad de Buenos Aires. Un paso que, como hemos visto en estos días, tal vez muchos no lo ven. Muchos no conocen bien qué es lo que estamos discutiendo. Pero estoy segura, presidente, que los docentes de esta ciudad, que las familias de esta ciudad y que nuestros chicos nos van a agradecer. Nos van a agradecer porque estamos logrando que, por ejemplo, hoy sea la última votación de una ley de titularización docente. Ya no más nuestros maestros van a titularizar en sus cargos por ley, sino que van a poder acceder a los concursos como lo establece el Estatuto del Docente. Así que, presidente, hoy es realmente un día muy importante para la educación de la ciudad. Muchas cosas se han dicho alrededor de este tema, muchos discursos llenos de eslogans, de confusiones. También se han dado ideas muy claras con las que no concuerdo. También se han dicho muchas cosas en las que sí acuerdo. Y fueron 2 meses realmente de un diálogo muy profundo en el que agradezco
todas las opiniones que me han acercado con respecto al tema, todos los testimonios, las opiniones favorables, las opiniones en disidencia. Lamento las amenazas, lamento las agresiones, lamento que algunos asesores nuestros hayan sufrido situaciones muy difíciles en este tiempo. Pero de todos modos sigo celebrando la democracia y sigo pensando que estamos defendiendo nuestras ideas y que en esta propuesta que estamos trayendo al recinto, presidente, estamos transformando sustancialmente la educación de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a la calidad educativa. Nosotros hemos hecho una propuesta de transformación del sistema de juntas actual, por el cual los docentes deben acceder a las juntas de clasificación para que se les otorgue un puntaje, y con ese puntaje, presidente, los docentes pueden ingresar a la carrera docente por primera vez o acrecentar sus cargos, y entrando en un listado por orden de mérito, y con esos listados entonces pueden acceder durante el año a sus cargos como interinos o suplentes, y luego a fin de año debieran realizarse entonces los concursos para poder finalmente titularizar en esos cargos. Esta realidad, presidente, en el nivel medio hace muchos años que no la vemos. No vemos la llamada concurso, y por eso es que cada 4 o 5 años tenemos leyes de titularización masiva. Y esto perjudica a nuestros maestros y perjudica a nuestros chicos, porque cuando titularizamos por ley, titularizamos a docentes que tienen una excelente trayectoria, que tienen un puntaje, un alto puntaje para acceder a los cargos, de la misma manera que aquel que a lo mejor ni siquiera tiene título docente, y esto es una gran injusticia. Por otra parte, también lo que estamos proponiendo, presidente, es hacer un sistema para que nuestros maestros no tengan que recorrer las 14 juntas de la Ciudad de Buenos Aires para inscribirse y llevar sus legajos en papel, y que se los escriban en lápiz negro y que no se folien las hojas y se pierda alguna parte del legajo. De esta manera, presidente, con un sistema informático a través de Internet y con las puntuaciones dadas a los títulos de antemano, a todos los títulos. Hoy hay muchos de los títulos docentes que ya están preestablecidos su puntaje, pero hay muchos otros que no, y esto es lo que a veces hace variar el puntaje de un docente. Lo que estamos proponiendo entonces, presidente, es que a través de una oficina única de clasificación, los docentes se inscriban por Internet y tengan así una herramienta ágil y transparente, porque el mismo sistema web les estaría dando el puntaje que ya está preestablecido a sus títulos. De esta manera, algunos de los argumentos que se han dado de que el Poder Ejecutivo elegiría a dedo a los docentes, a nuestro entender, queda absolutamente desbaratado el argumento, ya que no hay una elección a dedo, sino que el mismo sistema le otorgaría el puntaje al docente sin mirar si está afiliado a determinado sindicato o no, si tiene alguna afiliación política o no, o cuál es su cara. Por otra parte, presidente, nosotros, y lo más importante por lo cual hemos decidido avanzar con esta iniciativa, es que cuando se resuelve que los docentes de la ciudad sean quienes clasifiquen a los mismos docentes, fue en el año 84-85, en donde recién salíamos de las dictaduras militares. Y en ese contexto entendemos que fue un gran logro de los sindicatos docentes el establecerlo de esa manera, porque claramente no había confianza en los poderes ejecutivos. Sin embargo, luego de 28 años de democracia, en donde el pueblo sistemáticamente elige a sus representantes, cada 4 años tenemos elecciones democráticas donde la ciudadanía elige libremente a sus poderes ejecutivos y a sus poderes legislativos, y habiendo evaluado además que las juntas de clasificación docente, o algunas de las juntas de clasificación docente, funcionan muy mal,
y que perjudican a nuestros maestros, es que decidimos, presidente, entonces, hacer este cambio y respetar de esta manera lo establecido en la Constitución de la Ciudad en su artículo 24, cuando habla de la responsabilidad del Poder Ejecutivo de velar por las políticas públicas en educación. Por lo tanto, vuelvo a decirle, presidente, que estoy convencida de esta iniciativa en la que estamos avanzando, que si bien algunos tal vez hoy no puedan ver claramente, producto de desconfianzas que puedo entender, estoy segura que la mayoría de los docentes de nuestra ciudad, las familias y nuestros chicos, nos van a agradecer. En este tiempo, presidente, en estos 2 meses de camino y de diálogo y debate tanto en la legislatura de la ciudad como en el Poder Ejecutivo, con todos los representantes del pueblo, con los legisladores, con el Poder Ejecutivo y con los sindicatos docentes, hemos discutido mucho este tema. En algunos casos claramente no hubo acuerdo y muchos han planteado el archivo del expediente, han planteado que no debe modificar. Silencio, por favor. El estatuto del docente en este sentido. En otros casos hemos intentado avanzar en algunos acuerdos porque algunos otros sectores habían considerado que sí, había que hacer alguna modificación al sistema de clasificación docente, aunque no coincidiendo en la manera en que nosotros planteamos esa modificación. Fue así, presidente, que comenzamos un camino de diálogo y discusión, intentando encontrar entonces con aquellos que consideraban que debía tener alguna transformación este sistema, fuimos caminando un camino de consensos, intentando encontrar los puntos en común, resignando algunas de las convicciones de uno y otro lado, para llegar hoy entonces a un texto consensuado. Después, en el debate en particular, seguramente podremos marcar cuáles son las diferencias que hemos tenido, algunas significativas y otras no tanto, pero bueno, en pos de la democracia y del diálogo, y sobre todo entendiendo que muchos de los aportes que otros bloques parlamentarios y algunos sindicatos docentes nos han planteado también nos han hecho reflexionar en que esto podía mejorar y enriquecer la iniciativa original que nosotros habíamos planteado en esta legislatura. Presidente, entonces, no quiero extenderme demasiado. Vuelvo a repetir que lamento que las ideas se defiendan con piñas, que hoy fue un día difícil para todos, que también hemos vivido otras jornadas en esta legislatura difíciles, pero que celebro que este cuerpo legislativo haya repudiado esas agresiones a todos. Y celebro también, presidente, que a pesar de las dificultades que ha traído este tema, sigamos defendiendo la institucionalidad de esta Casa Legislativa, en donde todos nosotros fuimos elegidos por el voto popular, y entonces así es que estamos debatiendo qué queremos cada uno de nosotros para la educación pública de nuestra ciudad. Y volver a manifestar también mi alegría. Creo que estamos mostrando una vez más que la educación pública nos preocupa, nos interesa, que realmente queremos lo mejor para nuestros chicos y para nuestras escuelas. Hemos visto en los últimos años un gran deterioro en la educación, esto por distintas evaluaciones tanto nacionales como internacionales, por
la cantidad de chicos que abandonan la escolaridad, la repitencia, el porcentaje de alumnos que no pueden llegar al nivel terciario, universitario, los niní. Estamos en una situación que a todos nos alarma. Tal vez no coincidamos en los caminos para resolverlo, pero claramente no podemos mirar más para el costado, presidente. Tenemos que hacernos cargo de la realidad que hoy atraviesa nuestra educación pública e intentar encontrar los caminos de consenso para transformarla. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Diputada. Silencio, por favor. Diputada García Tuñón tiene la palabra. Silencio, por favor. Tiene la palabra la diputada García Tuñón. Sí, señor presidente. La verdad que, como decía la diputada, hoy es un día muy importante y para todos los docentes y para la comunidad educativa y para los diputados, por lo menos como que venimos de la extracción docente y para los que estamos por el archivo de este proyecto, consideramos que es un día importante, pero no un día feliz. Al contrario, es un día muy triste que se esté poniendo en discusión este tema y de esta manera, en donde se van a vulnerar los derechos que conseguimos, como dijo también la diputada, luego de la dictadura militar que había avasallado nuestro estatuto del docente. Durante todo un año construimos en cada una de las escuelas este estatuto y que dio como forma, una de las tantas formas, las juntas de clasificación docente con el cogobierno, con la transparencia y con la democracia para designar a los docentes de cada una de las escuelas. Así que es muy triste que hoy le pongan un nombre a este proyecto de democratización, transparencia y organización del sistema de clasificación docente, cuando lo que están haciendo es vulnerando los derechos, es desterrando la democracia y desterrando la transparencia en la clasificación. Como les decía, este estatuto lo construimos en cada una de las escuelas y después se vino a votar a la legislatura de ese momento. Hoy también le reclamo a los diputados del PRO y a los diputados que van a votar el proyecto que están proponiendo, que hagan lo mismo que el mismo PRO nos propone para la ley 471, que es de empleo público, que es votar lo que discute la paritaria de los trabajadores del empleo público. Existe una mesa de negociación y de condiciones laborales que el ministro tiene que llamar y convocar, pero que realmente no lo ha convocado. No me importa si no aparece. Diputada Espalla, una interrupción le solicita a la diputada. La diputada Espalla le solicita una interrupción, diputada García Tuñón. Sí, mientras le doy la interrupción, pongan la cámara. No es que me guste salir, pero... Diputada Espalla. Gracias, diputada, por la interrupción. Esto mismo que está expresando ahora lo expresó cuando tratamos el proyecto en comisión. Y tengo que rectificar lo que usted está diciendo, porque nosotros estamos proponiendo cambiar una ley, que es la ley del estatuto docente, la cual no habilita paritarias. Las modificaciones de la ley 471 habilita paritarias y por eso es lo que usted está diciendo, que respetamos los acuerdos paritarios y respetamos las leyes. No es este caso de la modificación del estatuto docente. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Continúa el uso de la palabra de la diputada García Tuñón. Justamente con lo que decía la... Diputado Bastero le solicita una interrupción. ¿Cómo no?
Diputado Basteiro, para una introducción tiene la palabra. Le agradezco mucho. Sin malinterpretar ni hacer ningún tipo de incidencias, lo que nos parece sorprendente que el discurso justamente de oposición al planteamiento de la diputada Gorleri no está siendo transmitido por cámara. No queremos nosotros entender de que esto es una mecánica de seguir ocultando cuál es la voz de los trabajadores docentes. Diputado, si quieren, el cameraman ha pedido. Ahora, yo lo que... Diputado, prendieron fuego en la puerta de Irigoyen, tiraron agua para apagar el fuego y los equipos se han roto. Y entonces ese es el problema que tenemos en este momento. Señor presidente, estaba en el uso de la palabra. Justamente por esas razones que habíamos solicitado hacer un cuarto intermedio. Lo que no se puede es utilizar para una cosa o para otra. Si se está justamente... Diputado, está haciendo un discurso, no es normal que no se pueda atrás. No es normal que la legislatura acepte la presión de afuera, de un acto de intolerancia. Eso no es normal. Presidente, es responsabilidad de usted, que si no están dadas las condiciones para un debate, señor presidente, si no están dadas las condiciones para un debate en igualdad de condiciones, no se puede llevar adelante. Y no es una cuestión de responsabilidad de ninguno de nosotros. No están dadas las condiciones y tiene que aceptar como presidente de corte intermedio. Continúa en uso de la palabra la diputada García Tuñón. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Le voy a aclarar a la barra, si no dejan de hacer cánticos ni aplausos cuando se manifiestan unos u otros, voy a desalojar automáticamente todas las barras, de un lado y del otro. Sí. Hay un montón de interrupciones, diputada. Yo le sugiero que usted continúe el uso de la palabra. Voy a continuar. Sé que los diputados me están diciendo que vaya a aquella banca, pero la verdad, si estuviera el sonido, no sé si está. Diputada, lo que podemos hacer es cambiar de lugar para que no crean que hay alguna situación que quiere precisamente que usted no aparezca en cámara. Por favor. No cambie. Tienen bancas aquí que están a disposición suya. No cambio de lugar ni de voto. Continúa así y cuando estén las cámaras estarán las cámaras, diputado. Continúe el uso de la palabra, diputada, entonces. Nuestro estatuto sí fija una mesa de condiciones laborales y salariales, que es donde se discuten las reformas al estatuto, y durante el gobierno del señor Mauricio Macri se han hecho 5 cambios trascendentes de estatuto que fueron discutidos primero ahí, en esa mesa de condiciones laborales, y después traída a la legislatura, algunos con proyectos presentados por el Ejecutivo y algunos de los diputados que venimos del sector docente, pero con el consenso previo de los sindicatos discutido en esa mesa. Eso mismo reclamamos. Este proyecto se presentó primero con un afiche en las escuelas y después fue traído a discutir en esta legislatura. Cuando se hicieron las reuniones con los sindicatos y los maestros, no se aceptó una sola coma de modificación del proyecto original. Desde lo técnico, podemos decir, además de haber detenido el proyecto hace 15 minutos, pero podemos seguir opinando igual, podemos decir que una oficina, como plantea el proyecto, tanto del PRO como del diputado Abrevaya, como no sé, de todo lo que tengamos en nuestras manos, esa oficina no se sabe cuál es la composición, qué número de personas nombradas a dedo por el Ejecutivo va a tener, no se sabe cuál es el salario, no sabemos cómo son nombrados. Y además van a manejar, toda esta gente que no sabemos de dónde sale, van a manejar nuestros legajos, la clasificación y los concursos. Con el afán de achicar presupuesto, achican el número de juntas, poniendo
el área de artística con el de normales, que no tiene nada que ver una con otra, y eso es un total desconocimiento del sistema educativo. Desde lo político también puedo decirles que hoy el Ejecutivo, como sí dice la Constitución, tiene en sus manos, y está bien que así lo tenga, el control del sistema educativo. Pero eso no quiere decir que tenga en sus manos el control pedagógico, porque a partir de ahora esta oficina va a nombrar no solo a los maestros, ¿quién va a estar como titular? A los directivos y a los supervisores, con lo cual solo va a poder ser supervisor, directivo o demás aquel que esté de acuerdo con esa oficina del Ejecutivo, con lo cual la transparencia en ningún lado está. Las juntas de clasificación solamente hacen contralor. Eso la verdad que de transparente no tiene nada. Así que vuelvo a insistir, hoy es un día muy triste para nosotros. Están hablando de democratización, y democratizar implica favorecer, estimular, generar participación. La democracia no se limita a un procedimiento instrumental de si hay una computadora o no, sino que es una forma de construcción política basada en la participación. Y esa participación es la que estuvo ausente en todo este proceso. También se habló de que se va a informatizar. Si van a utilizar el mismo Meta 4, que es el sistema que compró este Ejecutivo para pagar los salarios, para mejorar la forma de cobrar de los docentes y de los empleados municipales, y que hoy tardan más de 6 meses en cobrar sus salarios, me pregunto qué tipo de sistema, si van a contratar en la NASA o en dónde este sistema que va a clasificar a la cantidad de docentes que tiene esta ciudad. Por todos estos motivos, y porque además recuerdo cuando yo me recibí de maestra allá lejos y hace tiempo, en el año 80, me inscribí en el año 81 en una oficina que funcionaba acá, en esta misma casa. Era una oficina nombrada por el Ejecutivo de turno. Esa oficina, cuando yo me inscribí y vine a ver qué cargo me iban a dar de maestra, me lo denegó, porque supuestamente yo estaba en una lista negra política, y no pude trabajar hasta finalizar la dictadura militar. Por todo esto pido el archivo y voy a sostener el archivo de este proyecto antidemocrático. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Diputado Sergio Abrevaya tiene la palabra. Gracias, presidente. Aquí inician nuevamente las mismas tres visiones que ya en la Comisión de Educación se perfilaron. Vale la pena recordar una primera parte de la historia. Hace 10 semanas, si yo mal no recuerdo, 10 semanas, 2 meses y medio, que inicia el rumor en la comisión, el rumor con confirmaciones, lo relataron muy bien, de que se presentaba un proyecto que derogaba la Junta, que tenía certeza el rumor, pero digo, inicia en ese momento, en la Comisión de Educación, ese mismo día, los distintos gremios, la tradicional media hora que otorga la comisión se transformó en 2 horas y media o 2 horas, y por 3 reuniones más continuó de esa manera. En ese proceso, 4 reuniones más se sumaron cuando algunos bloques, incluido la coalición cívica, le sumamos la comisión de trabajo para que en conjunto una agenda participativa y de consulta escuchase a los distintos gremios, a docentes en esta casa y a miembros de Junta. Nosotros veníamos ya discutiendo, presidente, le pido si puede pedir silencio. Tiene razón, diputado. Silencio, por favor. Gracias, presidente. Me parece que no, diputada, que sigue siendo una cámara de costado, que yo no sigo igual que la diputada. Continúe, diputado. Por mí. Continúe, diputado. Presidente, le decía que si no es la cámara de frente, diputada, ¿qué quiere que haga? Sáquenla. Presidente, le decía que además en el proceso de 1 año y medio habíamos tratado cinco leyes que se habían acordado, alguna referencia se hizo, que se habían acordado entre gremios y el ministerio, entre algunos gremios, todos los gremios, no recuerdo bien, no quiero meter la pata, que eran buenas, eran leyes que servían para mejorar el sistema, pero que por supuesto
no tenían la mejor redacción. Estas cosas pasan. Cuando ingresaron a la comisión los diputados, lo saben muy bien, lo contaba esto en la comisión, lo recordaba en la Comisión de Educación, los asesores nuestros señalaban la necesidad de modificarlas, de cambiarlas, pero era muy difícil ingresar a esa discusión, venía en paquete cerrado. Pero al final del camino, aún con las modificaciones que nosotros pretendíamos no conseguidas, por lo menos en mi caso, terminaba votándola por el beneficio que traía. En esto le digo, estaba, por supuesto, pasar a planta permanente a los contratados. No todos los diputados lo votaron, le quiero decir, incluso los que hoy votan no, había algunos que por principio, y tienen su razón, tenían su valentía en eso, quizás no lo votaban. Había alguna que incluso modificaba qué pasaba con aquel que salía de la Junta y reingresaba al listado. Es decir, todas modificaciones al estatuto que se habían acordado en mesas gremiales y del gobierno y que venían a la legislatura. Y le decía, aún así, aunque no las podíamos modificar, no había lugar para modificarla, por lo menos desde nosotros, hubo, en mi caso, una anuencia. Quedaba la sexta. Y pido si hay error, después me lo modifica cualquier diputado que tenga mejor memoria, y quedaba la sexta, que era la titularización de 4.500 docentes. Nosotros con algunos del bloque veníamos planteando esto como un problema, y en esa consideración que hacíamos, recordarán varias diputadas, nosotros les decíamos, habría que hacer un artículo al final de esta titularización que diga cómo vamos a hacer para no hacerlo más, porque es la quinta titularización en media que ocurre desde el año 99 hasta acá. Algo no anda bien. Acompañamos, yo le decía, yo acompaño, pero el cuadro es este y algo está pasando. Y después cae, volviendo al inicio del relato, el proyecto del PRO amparado en esta situación que describió la diputada Morales Gorleni. Nosotros no lo compartimos, no compartimos la oportunidad y no compartimos el texto. Pero elegimos, nos dimos cuenta y elegimos iniciar un camino alternativo que tuviese que ver con la cuestión de fondo. Yo hice una alegoría que la repetiría hoy, es realmente una convicción, un aprendizaje hecho de lo que nos sucedió a todos en los 90, cuando no llegamos a tiempo a corregir las cosas que había que corregir en las empresas estatales y la privatización. Les pido que no lo tomen exactamente igual, sino como situación. Y el gobierno nacional de Menem marchó privatizando absolutamente todo, con la gente apoyándolo. ¿Por qué? Porque no llegamos a tiempo. Digo, en este sentido, no es que no está todo mal hoy, no es cierto eso. Hay juntas que andan bien, que se sostienen a pulmón, y algunas no anduvieron, que provocan la titularización. ¿Qué hay que hacer entonces? Arreglar la grieta antes de que se siga agrandando, intentar arreglarla. No digo que uno idea las mejores soluciones, pero lo intenta. Intentar arreglarla, intentar que de esa manera después no se sucedan más titularizaciones que den cuenta de que todo el sistema no anda bien, porque no va a ser cierto. Estamos a tiempo, en ese sentido, de plantear una corrección. Así que ese trabajo lo anunciamos de inicio. Yo sé que el proyecto del PRO produjo una polaridad tan difícil de resolver que cuando nosotros planteábamos estas cosas y les decíamos, yo lo dije personalmente en la comisión, la intención de mejorar pero no aceptar el proyecto del PRO, al principio lo aplaudido, pero claro, cuando tomó forma de proyecto alternativo, en lo dicotómico no funciona, sí o no. Pero nosotros marchamos con la convicción en el mismo sentido. Y el primer borrador no era bueno, pero intentaba el debate. Digo, no era bueno, no terminaba de ser malo tampoco, era el inicio de un debate que podía ser en torno a un compromiso que asumí personalmente, que hubiese juntas, que las juntas decidiesen jurados, que tuviesen incidencia en el listado, que separasen lo administrativo, porque aparte le aclaro una cosa, cuando viene este rumor de que venía el proyecto PRO, muchos sindicatos señalaron, todavía no ingresaba lo dicotómico, que en realidad no es que no era cierto que nadie quisiese la informatización, es más, no era cierto que nadie creyese que había partes de procesos automatizables, lo señalaron, pero que claro, como estaba planteada la discusión, no podían entregar esta postura fácilmente. Pero nosotros lo tomamos igual, respetando la decisión de los sindicatos, lo tomamos igual. Iniciamos entonces esta idea de separar lo que es administrativo mientras se conserva el poder de decisión. El poder de decisión es lo que importa en el tema de las juntas, si incide en el listado y si tiene capacidad de decidir sobre los jurados. Este es el tema. Y sin embargo, no es el tema la responsabilidad administrativa que muchos gremios, decía, lo señalaron de distinta manera, porque es difícil establecer la línea que separa lo administrativo de lo decisorio.
pero nosotros entendimos que podíamos estar tranquilos si estas dos cosas en la Junta se garantizaban: intervención en el listado antes de que suba el ministro, poder de decisión y nombramiento de jurados. Y del lado administrativo, una comisión. No entendíamos que estuviese bien dárselo todo al Ejecutivo. Les digo por qué. Porque había parte del reclamo de los miembros de Junta que era real, no solo en este gobierno, en varios anteriores. Yo recuerdo haberla consultado a la senadora Stensolo, que estuvo en la titularización del 2005, y me contaba lo mismo que me contaban los docentes hoy. El viejo DOS sigue presente en las computadoras que no mejoraron, el mismo sistema, la misma situación, la misma dificultad. Entonces, al planteo del Ejecutivo de mejorar lo administrativo, le decimos que sí, pero con la comisión. 3 miembros que sean votados con acuerdo de legislatura para que de esa manera se articule un sistema más participativo. Y en esa misma comisión la participación docente que se había quitado en la comisión de títulos, que es la que tabula, que también en este proyecto lo hemos incluido. Digo, este es el nudo de la separación, me parece central plantearlo de esta manera. Sé muy bien que lo hacemos en un clima muy difícil, en un clima dicotómico que además venía de acordar, en un clima que venía de acuerdos y que se separa en relación a este tema de las juntas, un clima que nosotros podíamos acompañar antes, pero que sorprendentemente encontramos que en esta nueva separación el problema de la titularización subsistía. Y como subsistía en la coherencia de haberlo planteado inicialmente, lo volvimos a plantear en este proyecto de despacho, que no solo recoge lo que le estoy planteando, sino que además plantea al final del mismo esa titularización que se añoró y que se conversó gobierno y gremios y que quedó postergada ante este debate, con el peligro de que terminase con suerte tratándose a partir de marzo. Así que en ese sentido construimos este despacho. Le digo, presidente, me ha sido difícil a varios de mi bloque, pero a mí sobre todo por estar en la Comisión de Educación, porque claro, la dificultad que produce construir la vía alternativa para quien no quiere otra cosa que sí o no, y no quiero decir que esté mal, pero lo describo de esta manera. Lo que sí apareció mal fue la descalificación, la dificultad de varios de entrar en el debate y descalificar encontrando posibilidades de por qué quiere sostener una convicción. Y acá, presidente, le quiero decir algo importante para mí. En mi vida de militante, 30 años de militancia política, me ocurrió muchísimas veces encontrarme la trampa de sostener, como le habrá pasado a alguno de los diputados cuando votaron en contra de leyes que como estaban garantizadas, como el caso de titularización, nadie se fijaba. Pero me tocó sostenerlo y en esas contadas y fuertes ocasiones lo hice. En esta casa me costó varias veces. Mire, una fue cuando tuvimos que votar la intervención de la OSBA, que no lo hicimos gratamente, realmente no lo hicimos gratamente, usted lo recordará, y no lo hicimos solamente por las acusaciones que había, sino porque no había prestación médica y eso nos parecía que tenía que ser reparado. Digo, no sé si tenía razón, pero esta fue la convicción que nos llevó. La segunda tuvo que ver con la ley de administradores del consorcio, lo que me han dicho los administradores por eso, pero bueno, también lo que me dijeron los consorcistas. La tercera tuvo que ver con la separación de poderes y la necesidad de tener claro que lo que es legislativo, lo vuelvo a sostener hoy, tiene que permanecer en el ámbito legislativo, que la participación tiene que existir, que escuchar a los docentes en este caso tiene que existir, pero que es nuestra competencia dictar las leyes y que así debe ser más allá de los climas que cada uno quiera producir. Presidente, asumí compromiso en aquel momento, lo mismo lo hizo el presidente del bloque, que era escuchar a los docentes más allá de estas 7 reuniones que le expliqué en estos 2 meses y medio. Y le aseguro que podrá haberse pasado algún día que yo justo no estaba, pero lo pueden decir, aunque disientan los que han estado conmigo varias veces, que docente le tocaba la puerta, lo atendí, lo escuché e intenté incorporar para el día de hoy una mejora aún de mi propio despacho. Y quiero decirle, digo a mi propio y de los que lo firmaron, hablo en primera persona porque en la comisión me tocó sostenerlo. Y en este sentido, presidente, hubo uno de esos temas que lo recogimos de aquella reforma del 2005 y también se convierte en un eje de esta reforma que propusimos, que luego el PRO lo tomó cuando vino el ministro de la Comisión de Educación y se lo dijimos. Pero sobre todo que venía de una propuesta de los gremios de aquel año, que es el legajo único docente. Y me parece que el legajo único docente ayuda a ordenar la administración en esta comisión que les decía. Y recogiendo estas reformas planteadas, les dijimos, antes de tocar las juntas electas que deberán asumir, lo dijimos en ese despacho, tienen que cumplir con las condiciones
de modernización que ustedes dicen que van a mejorar. Porque si no pudieron mejorarlas con las juntas docentes hoy, si no pudieron mejorar el sistema informático, si no pudieron modernizar el sistema, si van a hacer el legajo único docente, entonces recién van a poder convocar a una elección de nuevas juntas. Me parece que esto es lógico, esto lo planteé al principio, hay que condicionar las reformas que supone que son para mejor a lo que se promete y que todos coinciden que debería mejorar, pero que después nunca se hace, que nunca se hizo y que debería ocurrir. Presidente, este despacho está construido con quienes lo firmamos y desde quienes de este bloque lo sostenemos con esa creencia y esa convicción. Y nos parece que puede ayudar a mejorar el sistema y que el día después, que es el 2 de diciembre, hasta febrero, marzo, deberá ser la construcción de una reglamentación conjunta con los gremios, reiterando o reivindicando aquel sistema que tuvieron hasta ahora, que les permitió conjuntamente presentar esas leyes que yo lamentablemente no podía corregir, pero que las terminaba apoyando a pesar de que no me permitían el debate. Presidente, esta jornada no sé si es triste y alegre, pero tiene que tener la responsabilidad cívica de cada uno de nosotros de pensar qué es lo que es mejor. Y yo sé que muchos diputados de un lado y del otro saben que estas reformas, algunas, no sé si todas, porque no tienen por qué compartir cada uno lo que dice el otro, pero muchos con los que he conversado saben y lo sabían de antes, algunas de estas reformas eran necesarias. No es una idea mía, una genialidad, muchas de las cosas que le estoy diciendo son recogidas de algunos que han pasado, no solo por la actividad docente, sino por la actividad gremial. Pero que claro, el problema es la oportunidad. Y acá le digo, presidente, suele ser un problema la oportunidad. Nunca la oportunidad es la que uno quiere. Es muy difícil construir procesos que incorporan la oportunidad que todos creen que debería ser. Al decir de Einstein, presidente, también es difícil que surja la solución del mismo nivel de conciencia que generó el problema. Entonces, desde ese lugar es difícil pensar que van a coincidir todos en la oportunidad. Y a mí no me gustó la oportunidad, es cierto. Yo prefería que otras leyes, como las que presenté, que tienen que ver con la cuestión de fondo, sean tratadas antes. Pero no estamos solos en la política, se comparte con otros bloques y se tiene otra visión, como la que el que cree que debería ser en marzo, en abril, en mayo, y el que cree que debió haber sido en septiembre cuando lo presentó. Tratemos, presidente, de que la reforma de hoy sea la mejor para este estatuto, que esa reglamentación se construya con todos juntos, que el PRO, si es como adelanta la diputada en este texto consensuado, acepte nuestro texto, el texto mejorado, con otras propuestas que yo sé que otro diputado va a plantear, y que de esta manera miremos para adelante un mejor sistema de juntas que las mantiene, que mantenga su intervención en jurados, que mantenga su intervención en listados y que obliga al Ejecutivo a mejorar aquello que dijo que era administrativo y que al día de la fecha no ocurrió. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Nena tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En principio, acá está planteado el fin de la transparencia, el fin de la democracia, porque acá se han dicho muchas cosas respecto de la Junta de Clasificación, pero la Junta de Clasificación hoy son y van a seguir siendo, porque los docentes la van a seguir defendiendo, porque los que no fuimos elegidos a dedos, los que tuvimos que plantear y hacer concursos y estar muchísimos años esperando para los concursos, y hoy, actualmente, se están realizando los concursos de ascenso para que todos los diputados, tanto del bloque oficialista como de la coalición cívica o aquellos que están apoyando este proyecto que ha llegado hace 15 minutos, como dijo la diputada Tunión, 15 minutos que ha llegado a esta banca. Digo, con cuestiones que no se han discutido en ninguna de las reuniones con los sindicatos docentes y con los miembros de Junta de Clasificación. Hoy hablan aquí de que esto va a ser un mejoramiento. No es un mejoramiento, es una involución respecto de la designación. Y esto no comienza en el año 86. Esto ha sido una lucha desde el año 58
con el Estatuto del Docente Nacional, la Ley 14.473, en donde ahí se crearon las juntas nacionales, cuando las escuelas dependían del Consejo Nacional de Educación y los docentes elegían democráticamente a sus representantes, elegían democráticamente a sus jurados, como lo están haciendo hoy, actualmente en los concursos de ascenso de las áreas de primaria, de especial, de inicial, de adultos. Digo, hoy se están haciendo esos concursos. Hoy hay docentes que han empezado el curso de capacitación en septiembre, en el momento que el ministro de Educación, a través de un afiche en las escuelas, comunicó que había un proyecto de reforma y de destrucción de la Junta de Clasificación, señor presidente. Tuvo que venir él. Ni los propios legisladores del oficialismo tuvieron la posibilidad, ni los que hoy están consensuando este proyecto, que no solamente va en contra de los docentes, sino va en contra del sistema educativo. Esta es la realidad. Cuando algunos diputados plantean que las juntas no van a cambiar, yo les preguntaría si la CORIAP, que es la Comisión de Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales, va a estar integrada por 3 miembros con especialización y trayectoria en las áreas jurídicas, administrativas y docente, designados por el Poder Legislativo y esta legislatura de la ciudad. ¿Y cuál es el papel de los 50.000 docentes que hoy se ponen al hombro este sistema educativo, que se han puesto al hombro el sistema educativo durante toda la historia? Hoy lo que están planteando con esta cuestión es el disciplinamiento de los docentes, el disciplinamiento de los directivos, que no quisieron, cuando los estudiantes estuvieron reclamando por sus becas, cuando las comunidades educativas estuvieron reclamando por la infraestructura en las escuelas, cuando los docentes estuvieron y estuvimos en la calle, porque con el orgullo de ser docente, con el orgullo de haber transcurrido la década de los 90 resistiendo al embate de la privatización de la educación, hoy tenemos aquí, en esta ciudad, al mayor representante que lleva adelante el criterio de la educación como un servicio en lugar de como un derecho social. Derecho social, señor presidente, que debe ser garantizado por el Estado. Y cuando hablan en este lugar los diputados que no conocen el sistema educativo, que pueden discutir y que estamos discutiendo, y que acá se ha dicho que se ha discutido con todos los sindicatos, se los ha escuchado, pero no se ha incorporado en este proyecto ninguna de las propuestas de los 15 sindicatos, porque si hoy están los 15 sindicatos aquí y hay sectores en donde ustedes saben que el paro y los paros que han sido masivos en esta ciudad de Buenos Aires, no solamente acompañados por los trabajadores de la educación, los docentes y los profesores, sino por las propias comunidades educativas, señor presidente. Digo, hoy está planteada esta situación de disciplinamiento. Hoy está planteada y es falaz también lo que dicen los diputados que estuvieron trabajando profundamente. Yo le pregunto, ¿cómo la Junta de Clasificación, que el corazón es la clasificación de los docentes, hoy está en manos de esta comisión CORIAP designada por el Poder Ejecutivo? ¿Cuál es la transparencia, la democracia y la autonomía que va a tener esto? El Poder Ejecutivo, como han planteado algunos de los legisladores preopinantes, pudo haber trabajado en todos estos años, y en esto sí había acuerdos con los sindicatos docentes de implementar el legajo único, y se dijo, implementemos el legajo único. 4 años sin implementar el legajo único.
4 años sin informatizar las juntas, con representación de este gobierno en la Junta, porque tienen 3 representantes, o sea que también es responsable este gobierno del funcionamiento o del no funcionamiento de la Junta. Cuando nosotros planteamos, porque acá dicen es por el sí o por el no, y es mentira cuando se dice por el sí o por el no, y es mentira también, y en eso tendrán que hacerse cargo y poner la cara frente a la comunidad educativa, frente a la sociedad, cuando nosotros dijimos que estos proyectos se discutan durante diciembre y febrero, como se discutió el Estatuto del Docente durante un año seguido, en el año 85, si luego fue sancionado por el Consejo Deliberante en el año 86, no con todas las resoluciones que habían salido de la escuela. También esta casa, en aquel momento el Consejo Deliberante le cambió algunas cosas con las cuales nosotros no estábamos de acuerdo, pero nosotros estuvimos trabajando con ese convenio colectivo, que es nuestro convenio colectivo de trabajo, que es el planteo que nosotros hacemos. Nosotros no queremos docentes ni designados a dedos por este gobierno ni ningún otro gobierno. Cuando hablamos de las juntas de clasificación, hablamos de esta autonomía y de la transparencia que debe tener respecto de esto. Y hablo de una historia que muchos que están acá conocen, quizás estudiado en la universidad o en las facultades, algunos las conocemos desde adentro, después de tener 25 años en la docencia, discutiendo, peleando por esta educación pública, cuando nosotros decimos que estamos orgullosos, que esto no es el final, y que acá no hay ninguna reglamentación, porque la reglamentación sobre la designación por parte del Poder Ejecutivo y la legislatura tiene que ver con una situación que realmente es falaz, es mentirosa, y lo que hoy están haciendo es enterrar lo que en años de desarrollo en el sistema educativo tuvo la posibilidad de las designaciones sin tener que decirle nada a nadie. Es mentira, señor presidente, que para acceder a un cargo tenía que ser afiliado a un sindicato o no. Han salido, inclusive en los grandes medios de comunicación, jurados que no están afiliados a ningún sindicato. A nadie se le exige afiliación, a nadie se le exige filiación política. Sí, nos exigían cuando en la dictadura militar nosotros estuvimos cesanteados. Yo en el año 77 fui nombrado titular y no le accedí al cargo de titular porque ni bien accedí a ese cargo de titular era la desaparición. Por eso tuvimos que sufrir las consecuencias de no poder trabajar, de estar ajenos al sistema educativo, pero no ajenos a la defensa de la educación pública, señor presidente. Y es por eso que hoy vinimos con los docentes, acompañándolos, más de 8.000 docentes en la calle, de todas las áreas y niveles, de todos los lugares. 30.000 docentes votaron en la Junta de Clasificación Docente, diciendo queremos esta Junta. Nosotros no dijimos que sí o que no, dijimos démosle participación a quienes son los protagonistas del proceso educativo, que son los trabajadores de la educación. Nosotros no decimos que el Poder Ejecutivo no debe tener potestad, al contrario, decimos que tiene que ser responsable e indelegable de la construcción de una educación para todos. Por eso, cuando nosotros planteamos hoy este archivo, y fue discutido en la Comisión de Educación y fue discutido en cada una de las reuniones que hubo con asesores, vinieron todos los sindicatos, no hubo un solo sindicato que vengan y lo digan acá, que den el nombre del sindicato que está de acuerdo con este proyecto consensuado, supuestamente consensuado, a 10 minutos de iniciada la discusión de este debate. No tienen cómo decirlo. Nosotros podemos decir cada uno los nombres de los sindicatos más allá de las visiones que tenemos de cada uno de nosotros. Nosotros planteamos también que este conflicto, porque todo el mundo se llena la boca
de que el conflicto, de que la presión y todo este conflicto y esta presión fue creada específicamente por el gobierno del ingeniero Mauricio Macri, que quiso avanzar sobre los derechos de los trabajadores, señor presidente, que quiere avanzar, además, con la destrucción de la escuela pública, señor presidente. Nosotros no vamos a plantear, y cuando nosotros discutimos las leyes que transformaron parte del estatuto del docente, sí señor, se hicieron con el consenso y con la discusión de los trabajadores en la mesa de condiciones laborales y salariales que está en el estatuto del docente, señor presidente. Nosotros hoy es un día más de lucha, porque nosotros sabemos que la educación pública y estar al frente del aula es lucha, y también sabemos que estar en la calle, como estuvimos muchísimas veces, también es una clase de lucha en donde nosotros enseñamos, en donde demostramos que la enseñanza no solamente está encerrada en las cuatro paredes de un aula. Nosotros hoy nos planteamos esta situación y hacemos responsable a aquellos que van a aprobar este proyecto de ley, que realmente, usted habla de institucionalización, señor presidente. Yo le preguntaría, ¿por qué esto no se discutió y no se plantearon más cuestiones en la Comisión de Educación? Acá, a último momento, desde ayer, han aparecido cuestiones que nunca se discutieron en la Comisión de Educación. Por lo tanto, nosotros vamos a plantear el archivo, desgraciadamente, porque hubiésemos querido que esta situación del conflicto no se hubiese dado. Se lo hemos planteado al ministro de Educación, se lo hemos planteado a los miembros del bloque oficialista, se lo hemos planteado al presidente del bloque del PRO, que esto fuera discusión en las escuelas. Entonces, hoy lo que están haciendo es la obediencia debida del ingeniero Mauricio Macri de llevar adelante la destrucción de la educación pública, la destrucción de la transparencia en la designación de los docentes y querer disciplinar, que nunca lo van a lograr, a los trabajadores de la educación, porque afortunadamente los trabajadores de la educación tenemos que la pedagogía es para la libertad, no para el sometimiento. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputada María Elena Nadeo tiene la palabra. Sí, señor presidente. Realmente hoy es un día muy complicado. Estamos sesionando en condiciones inadmisibles. Realmente sesionar a puertas cerradas, con custodia, sesionar en medio de una movilización impresionante de la gran mayoría de la docencia de la ciudad de Buenos Aires, habla de un origen ilegítimo, de un origen que está cuestionado en su formación, en su metodología de trabajo. Nosotros desde nuestro bloque, por supuesto que nos solidarizamos con los legisladores agredidos. Desde nuestro bloque también repudiamos toda cuestión de violencia, pero tengo que decir, para quienes vimos cómo avanzó la patota, traída quién sabe por quién, en micros pagados quién sabe por quiénes, patota que avanzó sobre los docentes, patota que rompió banderas de las agrupaciones docentes que estaban allí, con lo cual, si bien repudiamos las agresiones sufridas por los legisladores, no nos cabe duda y vamos a extremar toda investigación para establecer de dónde vino esa patota encapuchada, con las caras cubiertas, que agredieron a los docentes. Violencia también, señor presidente, es generar un proyecto de ley que deroga una norma o parte de una norma que ha sido custodiada, debatida y defendida celosamente por el conjunto de la docencia argentina.
Violencia también es hablar sin conocer con profundidad acerca de lo que estamos reformando. Violencia también es tener que escuchar argumentaciones teóricas que hablan de un desconocimiento profundo de la historia de la educación argentina, porque el estatuto del docente que tenemos en la ciudad de Buenos Aires no surge por un rechazo de los docentes a la dictadura militar. Por supuesto que los años 84, 85, 86 fueron de plena recuperación de la democracia. Bienvenida sea esa democracia, pero ya el estatuto del docente del año 1958 ya había creado las juntas de clasificación docente, electas con mayoría de los representantes docentes, con mayoría y minoría, y representación también del Ministerio de Educación de la Nación, justamente para que en ese cuerpo colegiado coexistieran la pluralidad de la representación de los docentes con mayoría y minoría y también la representación del Ejecutivo, cual fuere, del Ejecutivo para controlar y para discutir y consensuar con los representantes docentes la clasificación. Ese mecanismo que después fue recreado, ampliado, después de las transferencias sucesivas de escuelas primarias, secundarias, fueron recreados en cada provincia y en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por eso no es real, no es verdad. Y esto subleva a quienes escuchamos y a los docentes que escuchan repetir una y otra vez errores conceptuales profundos y gravísimos. Es violencia también decir que se discutió y que hubo diálogo. No hubo diálogo. Hubo reuniones formales en las cuales desfilaron con mucho esfuerzo representantes de los gremios y esos textos no se tuvieron en cuenta. Se dice también que los que vamos por el archivo estamos negándonos a modificar algo de lo que hay que modificar. En realidad, las propias juntas de clasificación docente desde hace años y legisladores en distintos proyectos de declaración pidieron la informatización de las juntas de clasificación. Y digo más, si el gobierno de la ciudad hubiera querido resolver este tema con una resolución ministerial del licenciado Bullrich, del ministro de Educación, o en todo caso con un decreto del jefe de gobierno, se hubiera podido avanzar en la informatización de las juntas e incluso en el legajo único. Ahora, realmente, yo del partido oficialista, y lo digo con todo respeto, pero sabemos también que tenemos profundas diferencias, no esperaba otra propuesta. Quizá esta fue muy sorpresiva por lo innecesario, porque realmente no estaba en la agenda de discusión de los temas a encarar por la Comisión de Educación. Pero por la formación y en los lugares de procedencia de estudio del ingeniero Macri, del propio Esteban Bullrich, que pertenecen a escuelas privadas, que sus hijos van a escuelas privadas, en realidad desconocen totalmente lo que es el sistema de elección de las juntas de clasificación docente. Por eso no podíamos menos que esperar que desvalorizaran, que tuvieran una mirada tan despectiva sobre algo que es tan importante y querido para el conjunto de la docencia. Pero yo lo voy a decir porque siempre me caracterizó mi sinceridad, de quien realmente es y sentimos una profunda pena, porque nos sorprende en lo más profundo, porque compartimos muchas luchas y muchas historias con gente como el diputado Sergio Abrevaya, con el cual nos unió siempre una muy cordial relación política institucional, cuyo partido de origen tuvo representantes tan importantes con quienes libramos batallas importantes en esta ciudad de Buenos Aires para que la Ley Federal de Educación no pasara en esta ciudad. Y acá voy a recordar a una querida amiga en común que estaría muy preocupada en este momento y que estaría trabajando con nosotros
para acordar, postergar este debate y hacer una ley genuina, hacer una ley como debe ser en el sistema educativo, una ley que reforme, que modifique, pero que avance positivamente con el entusiasmo de quienes tienen que estar contentos y tienen que estar comprometidos con la tarea de enseñar, para estar contentos frente a sus alumnos. Y estoy diciendo, y estoy evocando a Gabriela González Gas. Gabriela González Gas, su asesora Susana Alday y tantos otros compañeros y compañeras de las filas de la transversalidad. ¿Qué diría hoy si estuviera acá presente? Yo la extraño profundamente porque seguramente ella hubiera sido la única capaz de convencer al diputado Sergio Abrevaya de que no diera este paso infamante para la historia y la tradición de su propio partido. Sí, lo voy a decir así. Yo lo hablé con el diputado Abrevaya, le dije, no demos este paso. No se acuerda un congreso pedagógico a cambio de destruir el estatuto del docente. Ya tuvimos una experiencia. Ya tuvimos la experiencia trágica del viejo y querido presidente Alfonsín, que se equivocó con el Congreso Pedagógico Nacional. Se lo dije antes de esta discusión al amigo Abrevaya. Se lo dijo cuando me mandó firmar el proyecto de ley de Congreso Pedagógico. Sergio, es otro error histórico. Nos pasó en el 86 que los sectores conservadores, clericales, privatistas, aliados del neoliberalismo, coparon el Congreso Pedagógico Nacional. Y esos documentos fueron las bases de la Ley Federal de Educación. Y se llenaban la boca diciendo que habían consultado. Se habían llenado la boca diciendo que habían consultado. Y voy a decir, contestando a alguna chicana del presidente del bloque del PRO, que me habla del hoy senador Filmus. El senador Filmus, que en aquel momento de la Ley Federal de Educación era asesor en el Ministerio de Educación de la Nación y era el director de Flaxo, hizo una revisión profunda de sus posturas y logró, no existía. No dialoguen. No existía el kirchnerismo gritondo. No dialogue, diputada Nadeo. Continúe el uso de la palabra, pero no dialogue. Hizo una revisión profunda de las posturas que tuvo aquel gobierno. Y fue... Silencio, por favor. Diputado Nena, por favor, respeta a la oradora. Diputado. Lo mismo le estoy diciendo a ellos. Por favor, no dialoguen y no interrumpan al orador. Y con senador Filmus, uno de los intelectuales en educación más importantes que tiene este país y quizá Latinoamérica. Con él logramos en la ciudad de Buenos Aires lograr la transición junto con la Alianza y junto con el FREPASO, logramos aquí defender las escuelas técnicas, las escuelas artísticas, las escuelas normales, que el menemismo, los aliados del ingeniero Macri, de muchos de los diputados del PRO, querían destruir. Gracias a gente como González Gas, a gente como Daniel Filmus y a muchos otros que hoy no están acá y otros muchos que están acá también, por supuesto, logramos en la ciudad de Buenos Aires que el sistema educativo se mantuviera en pie. Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires y en muchas otras provincias, la ley federal arrasaba con la escuela pública, de la cual tuvieron que volver. Logramos la derogación de la Ley Federal de Educación hace poco tiempo. Digo esto, señor presidente, porque hay votaciones que son históricas, hay errores históricos, y seguramente cuando cada uno de los diputados y diputadas
vaya a las escuelas estatales, públicas, gratuitas, aquellas que surgieron de la ley 1420, van a poder conversar y discutir estos temas con las escuelas directamente y ver en realidad quién tenía razón. Yo digo que esta propuesta que hoy vamos a votar... Diputada, el diputado Ritondo le solicita una interrupción. Sí, si no va a decir una barbaridad, por favor. Por una luz... No. Diputada, ¿usted puede conceder o no conceder la interrupción? Sí, le concedo, sí. No puede prejuzgar lo que va a decir el diputado Ritondo. Concedo. Tiene la... No, solo para recordar que la tapa de Clarín de hoy es más que elocuente. El festival kirchnerista cuando Menem asumió como senador después de haber ganado La Rioja. Le digo, para los que están hablando del menemismo, Scioli Mariotto. Muchas gracias, presidente. Para que recordar el pasado de todo. Cada uno se tiene que hacer cargo de lo que pasó en la historia. Yo asumí el mismo día que Daniel Filmus en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así que me recuerdo muy bien dónde estaba Filmus. Gracias, diputado. Continúe el uso de la palabra, diputada Nadeo. La verdad que los que tienen que apropiarse o, digamos, recurrir a chicanas y a palabras... Y además... Silencio, por favor. Silencio, por favor. Y hacer relaciones políticas que nada tienen que ver. La barra no tiene nada por qué intervenir en el debate. Por favor, los voy a desalojar si siguen insistiendo faltando el respeto a los oradores. Continúe, diputada Nadeo. Estamos hablando del sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de muchos de los que fuimos y somos protagonistas de la defensa de la escuela pública. Y decíamos también que es violencia asistir a una sesión de este tipo y a reuniones de la Comisión de Educación de la legislatura en las cuales en realidad no se debatieron con profundidad ninguno de los temas que hoy estamos tratando. Yo coincido con los compañeros y compañeras diputados que plantean que en el fondo de esta propuesta lo que evidentemente quiere el gobierno de la ciudad, se propone el licenciado Bullrich y el bloque del PRO, es generar un disciplinamiento. ¿Por qué? Porque la docencia es crítica, la docencia de esta ciudad se ha negado a entregar, por ejemplo, los nombres de los alumnos que protagonizan asambleas y protagonizan tomas. Esto viene de muy larga data. Estos docentes, estos directivos que surgen de los concursos existentes en la ciudad de Buenos Aires y que defienden la escuela pública, son docentes críticos, docentes que se movilizaron por el recorte de las becas que se produjo en el año 2008, que se movilizan permanentemente y con cualquier gobierno cuando hay problemas de infraestructura escolar o cuando hay problemas gremiales o salariales. Por eso, porque es una docencia crítica, porque es una docencia autónoma, por eso la quieren disciplinar. Por eso no pueden comprender, no pueden tolerar que la clasificación sea hecha por un organismo colegiado, mixto. Necesitan que la clasificación sea hecha por una oficina de recursos humanos del Estado. En eso transfieren una mentalidad que es gerencial. En eso transfieren un pensamiento que viene del mundo de lo privado, porque eso es lo que más conocen. Y les decimos, no queremos en la escuela pública el gerenciamiento privado. Lo discutimos, décadas lo discutimos y lo logramos. Y por más que hoy se vote la ley y por más que se cree la COREAP o la oficina única o lo que ustedes quieran crear, en realidad lo que se logró nuevamente es una unidad y una movilización de los sectores docentes que se va a traslucir el año próximo y el otro año tratando de recuperar aquello que se pierda. La verdad que las consultas que se han hecho hasta ahora, yo lo dije en la Comisión de Educación, cuando algo está digitado, cuando algo está convocado con un objetivo, pero en realidad está digitado y no se piensa cambiar nada de lo que se convoca, esa convocatoria, ¿en qué se convierte? Lo buscamos en el diccionario, se convierte en una farsa. Y eso es lo que hemos vivido. Lamentablemente, mentir no es mi estilo.
y realmente en el discurso de muchos legisladores, en parte será porque no conocen, en otra parte será porque les piden una cierta disciplina y entonces tienen que salir a defender lo indefendible, realmente no aparece para nada un fundamento serio para poder aprobar esta ley. Yo realmente volvemos a insistir, queremos debatir, queremos informatizar, queremos avanzar positivamente, pero este proyecto en realidad es un retroceso de décadas en la historia de la educación argentina. Es un retroceso y así van a quedar en la historia de esta ciudad y en la historia de la educación los que voten esta reforma inconsulta, autoritaria y arbitraria. Por eso apoyamos con toda energía, con todo el corazón, con la convicción de nuestra militancia el archivo de este proyecto. Muy bien, gracias, diputada. O al menos a mí hoy no me parece lo más relevante. Lo más relevante es que se manifiesten las ideas con la violencia. De todos modos, presidente, también hoy es un día para mí muy feliz. Creo que el bloque del PRO está dando un paso muy importante en la educación de la Ciudad de Buenos Aires. Un paso que, como hemos visto en estos días, tal vez muchos no lo ven. Muchos no conocen bien qué es lo que estamos discutiendo, pero estoy segura, presidente, que los docentes de esta ciudad, que las familias de esta ciudad y que nuestros chicos nos van a agradecer. Nos van a agradecer porque estamos logrando que, por ejemplo, hoy sea la última votación de una ley de titularización docente. Ya no más nuestros maestros van a titularizar en sus cargos por ley, sino que van a poder acceder a los concursos como lo establece el Estatuto del Docente. Así que, presidente, hoy es realmente un día muy importante para la educación de la ciudad. Muchas cosas se han dicho alrededor de este tema, muchos discursos llenos de eslogans, de confusiones. También se han dado ideas muy claras con las que no concuerdo. También se han dicho muchas cosas en las que sí acuerdo. Y fueron 2 meses realmente de un diálogo muy profundo en el que agradezco todas las opiniones que me han acercado con respecto al tema, todos los testimonios, las opiniones favorables, las opiniones en disidencia. Lamento las amenazas, lamento las agresiones, lamento que algunos asesores nuestros hayan sufrido situaciones muy difíciles en este tiempo. Pero de todos modos sigo celebrando la democracia y sigo pensando que estamos defendiendo nuestras ideas y que en esta propuesta que estamos trayendo al recinto, presidente, estamos transformando sustancialmente la educación de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a la calidad educativa. Docente sin mirar si está afiliado a determinado sindicato o no, si tiene alguna afiliación política o no, o cuál es su cara. Por otra parte, presidente, nosotros, y lo más importante por lo cual hemos decidido avanzar con esta iniciativa, es que cuando se resuelve que los docentes de la ciudad sean quienes clasifiquen a los mismos docentes, fue en el año 84-85 en donde recién salíamos de las dictaduras militares. Y en ese contexto entendemos que fue un gran logro de los sindicatos docentes el establecerlo de esa manera, porque claramente no había confianza en los poderes ejecutivos. Sin embargo,
luego de 28 años de democracia, en donde el pueblo sistemáticamente elige a sus representantes. Cada 4 años tenemos elecciones democráticas donde la ciudadanía elige libremente a sus poderes ejecutivos y a sus poderes legislativos. Y habiendo evaluado además que las juntas de clasificación docente o algunas de las juntas de clasificación docente funcionan muy mal y que perjudican a nuestros maestros, es que decidimos, presidente, entonces hacer este cambio y respetar de esta manera lo establecido en la Constitución de la Ciudad en su artículo 24, cuando habla de la responsabilidad del Poder Ejecutivo de velar por las políticas públicas en educación. Por lo tanto, vuelvo a decirle, presidente, que estoy convencida de esta iniciativa en la que estamos avanzando, que si bien algunos tal vez hoy no puedan ver claramente, producto de desconfianzas que puedo entender, estoy segura que la mayoría de los docentes de nuestra ciudad, las familias y nuestros chicos, nos van a agradecer. En este tiempo, presidente, en estos 2 meses de camino y de diálogo y debate tanto en la legislatura de la ciudad como en el Poder Ejecutivo, con todos los representantes del pueblo, con los legisladores, con el Poder Ejecutivo y con los sindicatos docentes, hemos discutido mucho este tema. En algunos casos claramente no hubo acuerdo y muchos han planteado. Nosotros hemos hecho una propuesta de transformación del sistema de juntas actual, por el cual los docentes deben acceder a las juntas de clasificación para que se les otorgue un puntaje, y con ese puntaje, presidente, los docentes pueden ingresar a la carrera docente por primera vez o acrecentar sus cargos, y entrando en un listado por orden de mérito, y con esos listados entonces pueden acceder durante el año a sus cargos como interinos o suplentes, y luego a fin de año debieran realizarse entonces los concursos para poder finalmente titularizar en esos cargos. Esta realidad, presidente, en el nivel medio hace muchos años que no la vemos. No vemos la llamada concurso, y por eso es que cada 4 o 5 años tenemos leyes de titularización masiva. Y esto perjudica a nuestros maestros y perjudica a nuestros chicos, porque cuando titularizamos por ley, titularizamos a docentes que tienen una excelente trayectoria, que tienen un puntaje, un alto puntaje para acceder a los cargos, de la misma manera que aquel que a lo mejor ni siquiera tiene título docente, y esto es una gran injusticia. Por otra parte, también lo que estamos proponiendo, presidente, es hacer un sistema para que nuestros maestros no tengan que recorrer las 14 juntas de la Ciudad de Buenos Aires para inscribirse y llevar sus legajos en papel, y que se los escriban en lápiz negro y que no se folien las hojas y se pierda alguna parte del legajo. De esta manera, presidente, con un sistema informático a través de Internet y con las puntuaciones dadas a los títulos de antemano, a todos los títulos. Hoy hay muchos de los títulos docentes que ya están preestablecidos su puntaje, pero hay muchos otros que no, y esto es lo que a veces hace variar el puntaje de un docente. Lo que estamos proponiendo entonces, presidente, es que a través de una oficina única de clasificación, los docentes se inscriban por Internet y tengan así una herramienta ágil y transparente, porque el mismo sistema web les estaría dando el puntaje que ya está preestablecido a sus títulos. De esta manera, algunos de los argumentos que se han dado de que el Poder Ejecutivo elegiría a dedo a los docentes, a nuestro entender, queda absolutamente desbaratado el argumento, ya que no hay una elección a dedo, sino que el mismo sistema le otorgaría el puntaje al docente. Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas.
www.gacetillasargentinas.info. Que no estamos de acuerdo y no vamos a habilitar la tabla. Muy bien. Siguiente segmento. Despacho 670. Con despacho. Diputada Nadeo tiene la palabra. Señor presidente, es para pedir la incorporación de una tabla, es el expediente 989-2011. Yo sé que es un tema donde no hay acuerdo, pero tiene dos dictámenes de la Comisión de Vivienda y de la Comisión de Planeamiento Urbano. No hay que discutir. ¿Hay que habilitar o no habilitar la tabla? En consideración la solicitud formulada por la diputada Nadeo. Se vota. Yo sé que es un tema negativo. En consideración el despacho 670. En consideración el despacho 670. Tiene la palabra la diputada Morales Borrelli. Muchas gracias, presidente. Hoy ha sido una jornada difícil, sigue siéndolo. La verdad es que en principio quería hacer referencia a los pedidos de repudio que hubo tanto de las distintas bancadas. Agradecer a todos los legisladores que se han solidarizado con las agresiones que hemos sufrido algunos legisladores de esta casa y asesores, y también con los docentes. La verdad, presidente, es que repudio y repudiaré siempre todo hecho de violencia para defender ideas. Hace muchos años que todos defendemos nuestra democracia. Hace muchos años que toda la sociedad y todos los espacios políticos luchamos por defenderla, por hacerla madurar y porque finalmente sea nuestra forma de convivencia. En ese marco, presidente, me duele que haya sectores que no importa quiénes son y de dónde vienen. El archivo del expediente han planteado que no debe modificar... Silencio, por favor. ...el estatuto del docente en este sentido. En otros casos hemos intentado avanzar en algunos acuerdos porque algunos otros sectores habían considerado que sí, había que hacer alguna modificación al sistema de clasificación docente, aunque no coincidiendo en la manera en que nosotros planteamos esa modificación. Fue así, presidente, que comenzamos un camino de diálogo y discusión, intentando encontrar entonces con aquellos que consideraban que debía tener alguna transformación este sistema, fuimos caminando un camino de consensos, intentando encontrar los puntos en común, resignando algunas de las convicciones de uno y otro lado, para llegar hoy entonces a un texto consensuado. Después, en el debate en particular, seguramente podremos marcar cuáles son las diferencias que hemos tenido, algunas significativas y otras no tanto, pero bueno, en pos de la democracia y del diálogo, y sobre todo entendiendo que muchos de los aportes que otros bloques parlamentarios y algunos sindicatos docentes nos han planteado también nos han hecho reflexionar en que esto podía mejorar y enriquecer la iniciativa original que nosotros habíamos planteado en esta legislatura. Presidente, entonces no quiero extenderme demasiado. Vuelvo a repetir que lamento que las ideas se defiendan con piñas, que hoy fue un día
difícil para todos, que también hemos vivido otras jornadas en esta legislatura difíciles, pero que celebro que este cuerpo legislativo haya repudiado esas agresiones a todos. Y celebro también, presidente, que a pesar de las dificultades que ha traído este tema, sigamos defendiendo la institucionalidad de esta Casa Legislativa, en donde todos nosotros fuimos elegidos por el voto popular, y entonces así es que estamos debatiendo qué queremos